Bueno, y nos visita Hernán Lechter. Me encanta decirte Lechter. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, nuestro economista, querido? Bien, muy bien, acá estamos. ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que lo primero que uno tendría que mencionar es que en principio el gobierno ha intentado y ha puesto los cañones, esto está claro, en tratar de controlar el dólar, ¿no? La devaluación que había sido tan difícil controlar y que lo ha logrado con una tasa de interés muy elevada. Digo esto porque lo que estamos viviendo en términos de la economía argentina hoy es una situación de una profunda recesión. La tasa de interés, vos sabés que afecta obviamente la actividad económica. Los datos de las últimas 2 semanas no son lamentablemente muy auspiciosos y muestran justamente esto de la caída de la actividad económica. Estamos esperando, probablemente salgan unos días los datos de la actividad industrial. La CAME los publicó ayer y muestran también allí una caída. Yo creo que en la industria el efecto es más sensible en términos de caída. Y probablemente el 1 de noviembre tengamos los datos de empleo. Uno naturalmente está mirando la producción de bienes, pero también qué nos afecta, cómo nos afecta en la vida cotidiana a los argentinos, y allí hay que estar atentos porque la recesión suele venir acompañada naturalmente de lo que tiene que ver con suspensiones y despidos, y probablemente los próximos indicadores muestren esto. Porque claro, porque suben los precios, pero los sueldos no. Bueno, sí, a ver, yo hoy a la mañana estuve trabajando en algunos informes que tienen que ver con el salario real, que es básicamente eso. La otra cuestión que se empieza a discutir es qué pasa con las paritarias. A esta altura del partido vos tenías paritarias que negociaron entre el 15 y el 25% las mejores. En un año paritario, en general la mayoría de las paritarias va de marzo a marzo, de abril a abril, digamos, no es el año calendario. Y claro, a esta altura del partido, ese arreglo, por ejemplo, los gráficos que acordaron 15%, a esta altura del partido ya está. Ya la inflación se comió todo ese aumento. Con lo cual empieza una nueva discusión que tiene que ver justamente con la reapertura paritaria, que lo veremos en los próximos meses. Yo creo que ningún gremio está en condiciones, vamos a una estimación de inflación que va a estar entre el 45 y el 50%, ninguno de los gremios obviamente negoció eso, y aquellos que tal vez uno cree que tienen más poder de fuego, de repente camioneros, están pidiendo un aumento que orilla en todo caso el 42%. Es en el mejor de los casos. Esto en materia macroeconómica es importante. Obviamente, en la vida cotidiana implica que haya gente que se queda sin trabajo o que no llega a fin de mes, pero además en términos económicos es importante porque el consumo es lo que impulsa el funcionamiento de la economía. Con lo cual, si vos no activás ese consumo, y la curva va naturalmente hacia abajo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, yo espero que el gobierno modifique alguna de las premisas que tiene. No le pongo expectativas a lo del presupuesto que recientemente se ha votado, con muchas contradicciones, un presupuesto que dice una cosa por un lado y que se acuerda con el fondo otra cosa distinta, digamos, me refiero particularmente al tipo de cambio, por ejemplo, al dólar, pero que en general es un presupuesto de ajuste, con lo cual, menos obra pública, recorte de subsidios, eso vos decías, la gente no llega a fin de mes, no tiene plata. Claro, si yo te recorto el subsidio, estoy pensando que el año próximo, y lo dice el presupuesto, vas a pagar más de servicios, con lo cual vas a tener menos salario. En ese contexto parece difícil. Uno tal vez pone las expectativas en la posibilidad de que los gremios puedan tener una reapertura paritaria que les permita competir un poco con la inflación, esto que decía recién, y que no queden tan rezagados. Y en ese escenario, si el gobierno logra de alguna manera que la inflación baje, yo tengo algunas dudas, pero supongamos que así fuere, bueno, que una recomposición salarial permita recuperar parte del terreno perdido. ¿Y en qué producto debemos cuidarnos más? ¿Qué podemos hacer? No, yo creo, a ver, cuando cobrás el sueldo, una cosa muy sencilla que podemos hacer todos es tratar de adelantar consumos. Naturalmente no de consumos de alimentos perecederos porque se te vencen, obviamente, pero adelantar los consumos de los elementos de limpieza, de lo que tiene que ver con aceite, con enlatados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque dentro de 2 semanas probablemente vayan a estar más caros. Ahora tal vez se ha estabilizado, tuviste un salto importante en el mes de septiembre y algo en octubre. Sí, querido. Pero probablemente hacia finales de noviembre tal vez tengas un aumento nuevamente de la inflación. En ese sentido, lo que conviene es justamente adelantar consumos de cosas que vos ya sepas que vas a consumir y no esperes a fin de mes porque vas a poder comprar un poquito menos. O de remedios.
O de remedios, sí, en el caso de que efectivamente en general los vencimientos son más largos, entonces si vos tenés un tratamiento prolongado, lo podés hacer. Los remedios tienen un problema. Los remedios tienen muchos componentes extranjeros, insumos extranjeros, con lo cual cada vez que devalúa automáticamente te aumentan. En el mes de septiembre, entre septiembre y octubre, aumentaron aproximadamente el 15%, que es obviamente una inflación del 6,5% en septiembre. No, y algunas drogas que no van a llegar. Y probablemente en ese escenario, sí, bueno, en el momento más complicado donde el dólar se escapó, efectivamente había productos que directamente no entraban. A mí me pasó en San Martín, mirá qué cosa tan sencilla, no medicamentos, pero nosotros solemos ayudar a algunos clubes con camisetas, etcétera, y aquel que nos hace las camisetas nos decía que no nos podía vender porque no le vendían la tela, sencillamente porque había una devaluación muy sensible, entonces al que le compraba la tela no le vendía la tela. No me decían no tengo precio o me había aumentado el precio, que naturalmente uno lo esperaba. Directamente no tengo tela. Directamente no lo podía producir, ¿no? Digamos, y estoy hablando de un insumo relativamente sencillo. Ay, Hernán, querido. Bueno, gracias, Hernán.